Hola, buenos días a todos. Acá Ethel saludándoles de la Iglesia Reconciliación. Yo espero que todos estén muy bien, empezándose a congregar más y, como dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Les invito a que vayan a la iglesia. Creo que yo no quiero suplicar ni quiero rogar, pero sí le invito a que vaya a la iglesia porque es muy importante. Los tiempos no están fáciles como para dejar de ir a la iglesia. Y les traigo este devocional que se llama Sus Pisadas. Y cuando yo veo sus pisadas, o sea, hablamos de las pisadas del Señor Jesús, siento que el estándar es como muy alto, como inalcanzable, ¿no es cierto? Mire, dice la palabra de Dios, porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigan sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Mire que dice, porque para este propósito habéis sido llamados. Ese es el propósito del llamado, que para que le sigamos sus pisadas. Dice, pues también Cristo, diciendo amén de otros, y lo está escribiendo Pedro, y también le tocó sufrir, y vio sufrir a Pablo, y a Juan, y a Jacobo, y a varios de ellos les tocó sufrir, claro, jamás ninguno como el Señor Jesús. Sino dice aquí que nos deja ejemplo para que sigamos sus pisadas, y sí es cierto, a veces cuando leemos sus pisadas y seguir sus pisadas, sentimos como que la regla de medir el estándar es muy, muy difícil, pero no. O sea, quiero decir que el Señor, o sea, podemos preguntarnos, ¿cómo ando? ¿Cómo Jesús anduvo? Bueno, pues mire, necesitamos imitar el estándar de Jesús. ¿Esto qué es? Que reunimos las características que Él tiene. El estándar de su obediencia. A eso me refiero. El estándar de su obediencia. ¿Qué hago? Hago lo que al Padre le agrada. Hago lo que a mi Padre le agrada. Y yo le pregunto a usted, ¿hace lo que al Padre le agrada? Porque el Señor mismo nos dejó ejemplo de que hacía desde la cuna hasta la tumba lo que al Padre le agradaba. Se dice rápido, yo sé que se dice rápido el de obediencia y para agradar al Señor, pero tenemos que considerar esto, agradar al Señor con mi obediencia. Otro punto es imitar la dependencia de su obediencia al Padre. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo solamente. Esto lo puede hacer, hermano, hermana, únicamente con el Espíritu Santo. No lo puede hacer en sus fuerzas, no lo puede hacer usted pensando y considerando que tiene 30 años en Cristo, 28, 15 años en Cristo, o que usted es líder, y entonces se apoya en eso, porque no. Así no es en el Espíritu Santo para que podamos imitar esa dependencia de su obediencia. Y otro punto, ¿cuál sería? Imitar su gozo en la obediencia. Que nos cuesta trabajo obedecer y además muchas veces hacerlo con gozo. Dice Salmo 19:8. Tenemos que imitar al Señor en su obediencia en todas las ramas, en todas las aristas que tenga la obediencia. Mire, si el Señor dijo que sigamos sus pasos, es porque son posibles. Es porque es algo posible. Nunca nos pediría algo que no pudiéramos hacer. Y lo tenemos también que imitar en amor, en ayuda, en paciencia, en mansedumbre. Usted conoce. Y no es que la lista sea grande, sino que necesitamos integrar en nosotros la obediencia y se van a empezar a desarrollar muchas de estas cualidades. Crecer a la medida de la estatura de Cristo, dice Efesios 4:13. Crecer a la medida de la estatura de Cristo, y no está hablando que el Señor medía 1,75, 1,80. Está hablando de que llenemos esa medida, que nos quede el saco de Cristo, que nos metamos en esa medida de Cristo. ¿Y cómo hago yo? El consejo es este. Es que usted se analice si de veras está obedeciendo al Señor, o sea, es que su obediencia le agrade al Señor. No nos podemos engañar.
Y podemos ver si estamos dependiendo de veras de la obediencia en el Espíritu Santo y no en mis fuerzas y mi conocimiento y mi intelecto y mis estudios. Porque como yo soy no sé qué, ¿verdad? Arquitecto, licenciado, entonces pues a mí ¿quién me va a venir a enseñar? No, sí, mire, yo a los 34 años de cristiana que tengo estoy aprendiendo un montón de cosas de Cristo, que a veces lamento no haberlo aprendido antes, pero bueno, estoy en ese camino aprendiendo. Imitar el gozo en la obediencia, aunque a usted no le guste, mire, tenemos el ejemplo de Cristo, que fue obediente hasta la cruz, hasta la cruz. Y que a nosotros no nos va a tocar eso, bueno, pensamos que no, pero si nos va a tocar llegar a ser obedientes hasta allá, hasta la muerte, dispóngase ahora en lo sencillo, porque puede ser que la prueba venga un poco más fuerte más adelante. Yo le invito, amiga, amigo, hermanos, que sigamos sus pisadas cada día. Dios le bendiga.